¿Qué se necesita para que un país pequeño detenga a un gigante colonial sin disparar una sola bala? Imagina la escena. Ibrahim Traoré, un capitán de apenas 37 años, llega al poder en Burkina Faso. Tan solo 2 meses después de asumir la presidencia, se atreve a desafiar a Francia, una superpotencia con siglos de dominio en África. Sin ejércitos inmensos ni tecnología militar avanzada, Traoré se apoya en algo más poderoso: dignidad, estrategia y una visión inquebrantable. El resultado: todas las tropas francesas son expulsadas de su territorio. No hubo disparos ni explosiones. Fue una jugada maestra de inteligencia y orgullo nacional. El mundo observó, incrédulo, cómo uno de los países más pobres del planeta lograba lo imposible: doblegar a su antiguo amo colonial solo con firmeza y astucia. Pero la pregunta que queda es aún más urgente. Si África no aprende de este ejemplo, ¿cuánto tiempo más seguirá perdiendo su autonomía y su riqueza ante intereses extranjeros? Hoy, el destino y la reputación de un continente entero están en juego. Para comprender cómo un joven capitán reescribió la historia sin recurrir a la violencia, volvamos al inicio del enfrentamiento entre Traoré y París. La historia comienza con el ascenso inesperado de Traoré, en medio de una nación marcada por la inestabilidad. ¿Qué motivó su desafío y cómo planeó enfrentarse a una potencia mundial? Durante más de 6 décadas, Francia movió los hilos del destino de Burkina Faso desde la penumbra. Desde la supuesta independencia en 1960, París impuso su voluntad sobre el oro, la moneda y cada decisión crucial del país. Sin importar el presidente, todos respondían a las órdenes discretas de diplomáticos franceses que orquestaban el poder tras bambalinas. La población veía cómo la riqueza del subsuelo desaparecía rumbo al extranjero, mientras la élite nacional seguía sometida a intereses ajenos. Para muchos, ese sistema era un muro infranqueable. Burkina Faso, colonia sin nombre, atrapada en una jaula dorada. Todo empezó a resquebrajarse con la llegada de Ibrahim Traoré, un joven capitán de apenas 37 años. Contra todas las apuestas, Traoré desafió el patrón y decidió enfrentar a la potencia que había gobernado el país durante más de medio siglo. Su primer movimiento fue tan audaz como inesperado. Convocó al embajador francés para exigirle una reunión inmediata, sin apariencias ni protocolos vacíos. No hubo alfombra roja, ni sonrisas diplomáticas. Solo una silla sencilla, la bandera nacional y la mirada severa de Thomas Sankara desde la pared. Vestido humildemente y sin ceder en su postura, Traoré dejó clara la ruptura desde el primer instante. «No vengo a negociar, vengo a informar», afirmó ante un embajador acostumbrado a mandar y no a recibir órdenes. Así, en cuestión de minutos, el equilibrio de poder dio un giro irreversible. Desafiar a una potencia mundial, sin apoyos militares ni financieros externos, era un riesgo colosal. Pero Traoré confiaba en la justicia de su causa y en la fuerza silenciosa de su pueblo. Su determinación envió un mensaje inequívoco: la dignidad y la soberanía no están en venta. Sin embargo, el verdadero choque apenas comenzaba cuando Traoré anunció públicamente que Francia debía abandonar Burkina Faso. ¿Cómo respondería Francia a semejante desafío? Y sobre todo, ¿estaría el pueblo preparado para las consecuencias de este acto de rebeldía? ¿Cómo reacciona una superpotencia herida cuando pierde el control de sus intereses vitales? Tras la expulsión de sus tropas, París pasó del desconcierto a la represalia. Francia congeló toda cooperación oficial al desarrollo, endureció regulaciones bancarias y comerciales, y amenazó con cortar el suministro energético. Incluso advirtió que castigaría a quienes apoyaran al nuevo gobierno de Burkina Faso. Las portadas internacionales hablaban de orgullo herido y lección de soberanía africana. Pero Ibrahim Traoré no se inmutó. Con calma férrea, anunció la nacionalización de las minas de oro más importantes, hasta entonces controladas por empresas canadienses y británicas. Los gigantes extranjeros recibieron un ultimátum: aceptar las nuevas reglas de soberanía
o enfrentar impuestos retroactivos valorados en cientos de millones de dólares. Las reacciones fueron inmediatas. Analistas internacionales advertían sobre el riesgo de aislamiento total y el éxodo de inversiones. Diplomáticos occidentales auguraban el colapso económico del país. Sin embargo, Traoré y su equipo apostaron todo a una jugada audaz. Apenas medio año después, la Refinería Nacional de Oro generó más ingresos para Burkina Faso que toda la ayuda retirada por Francia en los últimos 12 meses. Por primera vez en décadas, el país controlaba cada eslabón de la cadena de su recurso más valioso, desde la extracción hasta la exportación. El oro dejó de ser solo un mineral, se transformó en emblema de dignidad recuperada. Medios internacionales describieron la historia como una nueva versión de David contra Goliat. Solo que aquí, la onda era la serenidad, y la piedra, la estrategia nacional. Mientras el mundo miraba, Traoré demostraba que el verdadero poder reside en la determinación de un pueblo decidido a escribir su propio destino. Sin embargo, la osadía tenía un precio. Burkina Faso afrontaba aislamiento diplomático, amenazas de sanciones y presión constante de organismos multilaterales. Las apuestas eran enormes. Si el experimento fracasaba, otros países africanos dudarían en seguir el mismo camino. Pero si triunfaba, el mapa de África podría transformarse para siempre. No todos estaban dispuestos a aceptar el ejemplo burkinés sin resistencia. Entre bastidores, se gestaban alianzas y conspiraciones que pondrían a prueba la determinación de Traoré y su pueblo. Lo que comenzó en Ouagadougou ha dejado de ser solo un acto de rebeldía nacional. Es ahora la chispa de un movimiento continental que resuena en cada rincón del Sahel. Cuando Burkina Faso expulsó a las fuerzas francesas, nadie previó hasta dónde llegaría la ola de inspiración. Al poco tiempo, Mali y Níger siguieron su ejemplo, poniendo fin a antiguos acuerdos militares con Francia y reclamando el derecho de decidir su propio destino. A pesar de la presión internacional y las amenazas de represalias, estos países no retrocedieron. Al contrario, redoblaron la apuesta. Fundaron la Alianza del Sahel, una coalición de autodeterminación que, en un gesto histórico, anunció su retiro de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Así, pusieron en tela de juicio la legitimidad de las viejas estructuras regionales, vistas como brazos de poder extranjero. Las calles de Bamako, Niamey y Ouagadougou estallaron en celebraciones. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en la conferencia África para los Africanos, un evento nunca antes visto que reunió a líderes, intelectuales y jóvenes de todo el continente. Allí, la dependencia fue señalada como el mayor obstáculo al desarrollo. Se habló abiertamente de una segunda revolución africana, centrada en el control de los recursos, el diseño de políticas y el derecho a elegir el propio camino. Sin embargo, la independencia tiene un precio. Las sanciones económicas llegaron pronto. El acceso a créditos internacionales se volvió casi imposible y la amenaza del aislamiento económico se cernió sobre la región. Pero, lejos de rendirse, los nuevos líderes buscaron vías alternativas. Surgieron alianzas inesperadas, acuerdos estratégicos con China y Rusia en materia de infraestructura, defensa y tecnología comenzaron a reemplazar el apoyo tradicional de Occidente. No se trataba solo de cambiar de patrón, sino de negociar desde la fuerza, priorizando los intereses africanos. Aún así, el nuevo rumbo está lleno de incertidumbre. La seguridad regional sigue siendo frágil, la economía enfrenta turbulencias y el peligro de caer en nuevas dependencias persiste. ¿Será esta alianza el amanecer de una auténtica autosuficiencia africana, o simplemente el cambio de un yugo por otro? La historia avanza a toda velocidad, y el mundo observa expectante. ¿Se convertirá el Sahel en ejemplo a seguir o en advertencia sobre los riesgos de la autonomía? Mientras la región redefine su futuro, las decisiones de hoy resonarán durante generaciones. El desenlace de este experimento africano aún está por escribirse. La independencia no se recibe, se conquista y se defiende cada día, a través de acciones y decisiones firmes. La historia de Ibrahim Traoré lo ejemplifica. Frente a amenazas y presiones externas,
Él mantuvo la calma y la convicción. Nunca levantó la voz ni recurrió al miedo. Su liderazgo se basó en principios claros, lo que le ganó respeto dentro y fuera de sus fronteras. Construir soberanía no es solo expulsar viejos poderes, sino diversificar alianzas y asumir el control directo de los recursos vitales. Burkina Faso lo demostró nacionalizando sus minas de oro y tejiendo nuevas relaciones internacionales. Cada paso fortalecía su autonomía y reducía la dependencia histórica que por tanto tiempo limitó sus opciones. Pero ningún cambio radical puede afianzarse sin el respaldo del pueblo. Traoré lo entendió. Comunicó cada decisión con transparencia, abrió espacios de diálogo y convirtió a la sociedad en protagonista del proceso. Cuando la población siente que es parte de la transformación, la energía colectiva crece y resiste cualquier intento de presión externa. La lección es contundente. África puede reinventar su destino si prioriza sus intereses y une sus fuerzas, dejando atrás la sumisión a poderes extranjeros. No se trata solo de Burkina Faso, sino de todo un continente que, mirándose en este espejo, descubre que la dignidad puede ser más poderosa que cualquier intervención ajena. Sin embargo, el peligro persiste. Si se pierde la unidad o la estrategia, las antiguas cadenas de dependencia pueden regresar y arrebatarle a África el derecho de decidir su futuro. Soberanía exige constante vigilancia, inteligencia colectiva y una ciudadanía activa que no tolere retrocesos. Ahora el desafío se traslada a quienes observan. ¿Qué puede hacer cada espectador para sostener este despertar africano? El cambio no depende solo de los líderes. Cada acción, cada voz, puede sumar fuerzas en este momento decisivo. Admirar el coraje de Traoré no es suficiente. El futuro de África exige algo más profundo de cada uno de nosotros. Lo que presenciamos no es solo la valentía de un joven capitán frente a una potencia mundial. Es el surgimiento de un nuevo espíritu africano. Uno que rechaza la resignación y se atreve a escribir su propio destino, sin pedir permiso. Burkina Faso, antaño considerado entre los países más pobres del mundo, demostró que la dignidad y la estrategia pueden torcer el rumbo de la historia. La decisión de Traoré no fue un simple acto de rebeldía. Fue una declaración de soberanía que encendió la esperanza en millones de corazones en todo el continente. Sin embargo, la inspiración se desvanece si se queda en admiración pasiva. El verdadero peligro es que este despertar africano se reduzca a palabras, mientras intereses externos encuentran nuevas formas de retomar el control. Sin acción colectiva, sin la vigilancia constante del pueblo, este avance podría diluirse bajo la presión internacional y la trampa de la indiferencia. La revolución auténtica no se gana solo en discursos ni en gestas diplomáticas. Se forja día a día, en cada decisión, en el control riguroso de los propios recursos, en la exigencia de gobiernos honestos y en el rechazo firme a retroceder. Hoy, la responsabilidad recae sobre todos nosotros. Somos más que espectadores. Somos protagonistas llamados a construir una África autónoma, orgullosa y capaz de mirar al mundo de igual a igual. Esta historia apenas comienza y su desenlace dependerá de cómo respondamos al desafío. No permitamos que el ejemplo de Traoré se pierda en la memoria. Está en nuestras manos transformar esta chispa en un incendio imparable de dignidad y autodeterminación. Pero para entender la magnitud de lo ocurrido, necesitamos mirar atrás y analizar otras luchas similares en la historia mundial, donde la astucia y la dignidad fueron más poderosas que las armas. Un ejemplo célebre es el de Mahatma Gandhi y la independencia de la India. Cuando el Imperio Británico dominaba el subcontinente, pocos creían que un movimiento de resistencia pacífica lograría doblegar a una de las potencias más fuertes del mundo. Sin embargo, la Marcha de la Sal y los boicots masivos movilizaron a millones, logrando que el poder colonial se viera obligado a escuchar. La dignidad, la organización y la estrategia inteligente fueron más efectivas que cualquier levantamiento armado. Otro precedente relevante es el de Islandia, un pequeño país que, durante la crisis financiera de 2008, se negó a rendirse ante las imposiciones de bancos extranjeros e instituciones internacionales.
El pueblo islandés, mediante referendos y movilizaciones, rechazó pagar deudas ilegítimas y obligó a su gobierno a priorizar el bienestar nacional. ¿Qué tienen en común estos casos con Burkina Faso? La convicción de que la soberanía no se negocia y el coraje de desafiar al statu quo global. Volviendo a África, podemos recordar la lucha de Nelson Mandela, quien desde la cárcel inspiró a su pueblo a resistir el apartheid sin caer en la violencia indiscriminada. Su liderazgo fue clave para desmontar un sistema opresor que parecía invencible. En el caso de Burkina Faso, Traoré siguió ese camino, pero adaptado a las circunstancias modernas. Información estratégica, control de los recursos y una narrativa poderosa capaz de unir a la población. No se trataba solo de expulsar a una potencia, sino de proponer un nuevo paradigma para el continente. Ahora bien, ¿cómo se logra esto en la práctica? ¿Cuáles son los pasos concretos que un país pequeño puede seguir para emanciparse de un yugo colonial moderno? Primero, es fundamental identificar los puntos de presión, los recursos valiosos, las fuentes de financiación y los canales de influencia extranjera. Traoré lo entendió y centró su estrategia en el oro, la principal riqueza de Burkina Faso. Cada país debe analizar su realidad y decidir dónde tiene más poder para negociar. Segundo, es clave fortalecer la cohesión interna. Sin apoyo popular, cualquier iniciativa se debilita. En Burkina Faso, la comunicación directa y la transparencia fueron la base. Asambleas públicas, mensajes en radio y televisión, consultas comunitarias. En otros contextos, como en Túnez durante la Primavera Árabe, la participación ciudadana fue esencial para el éxito del cambio. Tercero, diversificar los socios internacionales. No se trata de aislarse, sino de negociar mejores términos y evitar la dependencia de un solo bloque de poder. La experiencia africana demuestra que abrir relaciones con Asia, América Latina y otras regiones puede ofrecer alternativas y reducir la vulnerabilidad ante sanciones o presiones. Cuarto, apostar por el desarrollo de capacidades propias. La nacionalización de industrias clave, la formación de técnicos locales y la inversión en educación son pasos fundamentales. Por ejemplo, Argelia, en los años 60 y 70, priorizó la formación de ingenieros y técnicos nacionales para gestionar sus recursos petroleros. Aunque enfrentó dificultades, hoy es uno de los países más autosuficientes de la región en materia energética. Quinto, construir una narrativa de dignidad y orgullo nacional. La historia demuestra que los movimientos más exitosos han contado con símbolos y relatos que unifican a la población. La imagen de Thomas Sankara, héroe revolucionario en Burkina Faso, sirvió no solo como inspiración, sino como recordatorio de los ideales de justicia y soberanía. Sexto, mantener la vigilancia constante ante intentos de desestabilización. La historia de América Latina está llena de ejemplos de intervenciones y golpes suaves para revertir procesos emancipadores. La lección es clara: la soberanía debe defenderse a diario, con inteligencia y unidad. Y finalmente, fomentar la solidaridad regional. El surgimiento de la Alianza del Sahel es una muestra de que la unión hace la fuerza. En América del Sur, la creación de bloques como Mercosur o UNASUR ha permitido a los países negociar en mejores condiciones frente a potencias externas. África puede aprender de estos ejemplos y fortalecer sus propias redes de cooperación. Ahora, visualicemos un escenario futuro. Si el ejemplo de Burkina Faso se replica en más países africanos, podríamos presenciar una ola de nacionalizaciones, reformas monetarias y cambios en las reglas del comercio internacional. Es posible imaginar a países como Senegal, Costa de Marfil o Chad reclamando el control de sus recursos y revisando sus acuerdos con empresas extranjeras. Esto, sin duda, generaría tensiones, pero también obligaría a Occidente a replantear su relación con el continente. Europa, que por siglos ha dependido de los recursos africanos, tendría que negociar en términos más justos y aceptar la emergencia de nuevos actores globales. Sin embargo, también debemos considerar los riesgos, el peligro de caer en nuevas dependencias, ya sea de potencias asiáticas o de inversiones especulativas.
el posible aumento de conflictos internos si la élite nacional resiste las reformas, y la amenaza de sabotajes económicos o tecnológicos. En ese contexto, la preparación y la resiliencia serán clave para sostener el proceso de emancipación. ¿Qué puede hacer la ciudadanía común para apoyar este despertar? Primero, informarse y difundir la verdad de estos procesos, contrarrestando la narrativa dominante en medios internacionales que suelen presentar la autonomía africana como sinónimo de caos. Segundo, exigir transparencia y rendición de cuentas a los nuevos líderes, para evitar que el poder concentrado se transforme en una nueva forma de opresión. Tercero, participar activamente en la vida pública, desde el nivel local hasta el nacional, defendiendo los logros y denunciando cualquier intento de regresión. En el ámbito internacional, la diáspora africana tiene un papel fundamental. A través de redes de solidaridad, inversiones responsables y transferencia de conocimiento, puede contribuir a fortalecer la autosuficiencia del continente. Un ejemplo reciente es el de Ruanda, donde la comunidad en el exterior ha invertido en proyectos tecnológicos y de salud que hoy son referentes en la región. Por último, es importante que las nuevas generaciones asuman el relevo. La educación en valores de soberanía, historia y ciudadanía activa es el mejor antídoto contra la manipulación y el conformismo. Solo así, África podrá consolidar una independencia real y duradera. En síntesis, lo que inició con la decisión firme de un joven capitán en Burkina Faso puede convertirse en la semilla de una transformación continental. Pero el desenlace dependerá de la perseverancia, la inteligencia colectiva y la capacidad de aprender tanto de los éxitos como de los errores del pasado. En este momento, el mundo observa y la pregunta sigue abierta. ¿Será África capaz de romper definitivamente las cadenas del neocolonialismo y abrir un nuevo capítulo de dignidad y prosperidad? La respuesta, como siempre, está en manos de quienes se atreven a soñar y a actuar. Tú, espectador, eres parte de esta historia, no solo como testigo, sino como actor potencial. Comparte este mensaje, fomenta el debate y exige siempre justicia y soberanía. Porque la libertad, como enseñó Traoré, se defiende cada día, en cada decisión y en cada palabra. Que este ejemplo inspire no solo a África, sino al mundo entero, a nunca resignarse ante la injusticia y a luchar siempre por un futuro mejor.